8 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos. Es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy jueves 11 de mayo. 11 de mayo, sí, estamos ya terminando casi la semana jueves. Sí. Y para todos los que han amanecido muy temprano, nos acompañó la luna. Acá Ismael tiene fotos de la luna a las 6 de la mañana, para que quede claro que él está ya en la calle a las 6 de la mañana con muchos de los oyentes de Radio Santa Rosa. Y bueno, hoy va a estar aquí Marco Arana. En un ratito va a estar el congresista Marco Arana para contarnos las tristezas de las queridas de la vieja quinta. Sí. En realidad, bueno, nos contará pues qué está pasando dentro de una agrupación política que parece ser que no tiene mucho futuro, la verdad. Y ayer pues han habido algunas noticias políticas no tan interesantes, porque creo que hoy más importancia han dado los medios a el asunto de la pequeña reducción de la pobreza que ha habido el año pasado, pequeña, pero al fin y al cabo pequeña, y más bien que todavía hay 6.5 millones de peruanos en la pobreza, que esta cifra pues representa hoy 20% de la población del Perú. Claro, para los que somos un poquito mayores, si hace 30 años nos hubieran dicho que 20% de la población peruana era pobre, hubiera sido un día de júbilo, porque hace 30 años era el 50% de la población peruana era pobre. Lo bueno de las cifras es que no han regresado a la pobreza un porcentaje muy alto de peruanos. Hay una tendencia a la disminución de la pobreza. Paulativamente, y sobre todo de la pobreza extrema, donde se encuentran 1 millón de peruanos, que son los peruanos más vulnerables. Y lo que revela el informe de INEI también, que es algo que siempre hemos dicho, que hay una correlación entre la pobreza y el grado universitario, o grado académico si tienen, ¿no? A mayor escolaridad, a mayor número de años de secundaria, a mayor estudios técnicos o estudios de pregrado, posgrado, etcétera, menor es la participación en la pobreza. Entonces sí hay una correlación movilizadora de la pobreza a través de la educación, cosa que es muy sentido por la población en el Perú y en todas partes del mundo, pero la población del Perú, que quiere que sus hijos se eduquen a como dé lugar, aun cuando los padres o los abuelos no hayan tenido una educación formal. Así que sí, por lo menos esa aspiración, esa esperanza está reflejada claramente en los resultados de una encuesta de una sociedad que reconoce mejor, ¿no es cierto?, a los que han estudiado más. Sin embargo, una cifra interesante es que más del 90% o 90 y tantos por ciento de personas que están en la pobreza, creo que es 95%, están en el mundo informal. Lo que quiere decir es que si pasas del mundo formal, del informal al formal, probablemente dejes la pobreza. Solamente pasar al mundo formal. Ahora, tienes que tener en cuenta que la pobreza en el Perú se mide con 380 soles por miembro de la familia. Así es. O sea, si son 5 miembros, un ingreso de más o menos 1.700 soles, ya no estás dentro de la pobreza. ¿Ya? Y eso se supone que cubre para comer, ¿no es cierto? Y seguramente transportarte en una zona muy cercana, ¿no? Nada más. Pero considerando que vas a la escuela pública, que utilizas la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Que para muchos sería un sueldo de mera subsistencia, ¿no? Tener un ingreso de esa naturaleza. Sin embargo, en una casa donde papá y mamá tienen sueldo mínimo, digamos, con 2 hijos, ese sería el escenario. Las mismas condiciones, ¿no? Sí, con educación pública. Salud pública, no, por eso, pero ese sería el escenario para que ya no te consideren pobre. O sea, ya estarías saliendo de la pobreza. Porque además se presume que alguna pequeñísima capacidad de ahorro, aunque sea de 10 soles mensuales, tienes. Es interesante, los estudios de pobreza son interesantes, por supuesto. Siempre no falta el que me dice, oye, pero eso, así cualquiera, pues, así cualquiera no deja de ser pobre, ¿no? Bueno, esta es la contabilidad. Los que ganan menos de 378 soles al mes, son 6 millones de peruanos, o sea, por persona, por familia, ¿no? Por miembro de la familia. Entonces estamos hablando todavía, ¿no es cierto?, de grandes extensiones del área rural. Huancavelica, Apurímac, Cajamarca son las regiones más pobres del Perú. Cajamarca. Sí, es lo que comentábamos temprano aquí en la radio con Abel. Es increíble que una región tan rica como Cajamarca esté en esta situación. Se lo dije a Gregorio Santos hace muchos años, no muchos en realidad. El IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, publicó un estudio en el que participaron 13 investigadores. Me parece que Ricardo Cuenca era uno de ellos, y
los otros dos me voy a equivocar y si lo digo mal después se van a molestar conmigo, pero comparaban Arequipa con Cajamarca. Misma entrada, o sea, claro, años 90, ¿no es cierto? Crisis, a partir de ahí, inversión, escolaridad, acceso a una población más educada, y vas viendo como las dos regiones, con los mismos recursos naturales, las mismas minas, ¿no es cierto? Una despega y la otra no. ¿A qué se debe la diferencia? A pésimas políticas públicas, pues, o sea, es clarísimo. Entonces el señor Gregorio Santos no me hacía caso, pero las políticas públicas que usted postula, que son la antiminería, la antiexplotación de recursos naturales, y lo que lleva desgracia para su comunidad, porque nadie quiere venir a invertir acá, porque usted está de huelga, está de paro, está de controversia, etcétera. Bueno, ya vendrá Marco Arana para que nos cuente de Cajamarca también. Es, como sabemos, también representante por Cajamarca ante el Congreso de la República. Pero eso es una actitud, creo yo, clarísima de respecto al cambio, ¿no? Una región, lo podemos preguntar a Marco Arana, como Arequipa, ¿no es cierto?, que más o menos en extensión, población, recursos naturales, parte con lo mismo. Ajá. O sea, lo que Dios le puso, igual a los dos. Claro. Ahora, más o menos como la parábola de los talentos, ¿no? A ver, ¿cómo te desarrollas? Y uno tiene un resultado muy distinto al del otro. Acá prender el videojuego. No, parece increíble. Estaba chequeando un Twitter de Enrique Capriles, ha puesto parte de su himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, que Yugo lanzó en Venezuela. Enrique Capriles es el líder de la oposición, y han puesto un GIF en donde se ve a las fuerzas de las autoridades del gobierno con balas, mientras ellos están con instrumentos musicales y piedras tratando de salir. Disculpen, esto se activó y se escuchó. La situación en Venezuela cada vez es en realidad peor, ¿no? Está en Lima el presidente del Congreso venezolano, la Asamblea, que es el presidente obviamente de oposición, sí, ¿no es cierto?, y que está en una gira en Latinoamérica buscando apoyo para impedir lo que Maduro quiere hacer, que es simple y llanamente cerrar el Congreso y establecer en la práctica una dictadura, una asamblea constituyente a su medida. Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza. En esas estamos en esta mañana. Bueno, también estamos con noticias del Congreso de la República. Ayer, entre lágrimas, la congresista Ponce obtuvo lo que ella pretendía y que en realidad tenía razón. No se le impuso una sanción en la comisión, en el pleno del Congreso. En realidad su caso nunca debió haber llegado al pleno del Congreso. Se acusaba de haber asistido invitada a una asamblea del gobierno regional de Ancash, y al hacer uso de la palabra, haberse excedido, haberse comportado como si hubiera sido pues la presidenta regional o miembro de esa asamblea cuando estaba invitada. Sí. Y ella alegó que no sabía nada de política, que acababa de entrar a la política, que era la primera vez que tenía una semana de representación, y que ella entendió que tenía que hacer lo que había hecho hasta que le explicaron que eso no era lo que tenía que hacer, lo cual me parece perfectamente legítimo, dado que Fuerza Popular ha buscado su cuota de género de donde ha podido, ¿no? Entonces ha reclutado mujeres absolutamente inexpertas, a las que luego, y eso sí hay que decirlo, las ha sometido a meses, pero meses de ping-pong, como diría Kenji, en la comisión de ética, para hacerlas llorar y tenerlas agarradas de los pelos para que voten como tenían que votar, porque si no, sí, su bancada las reventaba. Por eso es que han terminado estos casos en el pleno. Son casos de, yo les diría, casi extorsión de su propia bancada. Sí. ¿Ya? Y sobre todo en el caso de mujeres. No es el único caso. Cuando yo escribí el caso de estas mujeres que lloraban en el baño, las mujeres, este es uno de los casos. O sea, es exactamente el problema. Los llevaron a una situación límite en la cual, sin ninguna experiencia política, es o votas como nosotros te decimos, ¿no es cierto?, o te reventamos en la comisión de ética. Es una cosa terrible. Y mientras tanto, el Congreso ya aprobó la interpelación a Carlos Basombrío, presentada por la bancada de Fuerza Popular, con lo cual no hay mucho que votar, pues la van a aprobar de todas maneras, y hoy van a decidir si interpelan o no a Vizcarra de nuevo. Hay una cosa que a mí me hace gracia en este tema. Fíjense, el contrato entre el Estado peruano y la concesionaria
no va a cambiar porque interpelen al ministro, ni siquiera porque lo censuren. La única razón por la que cambiaría ese contrato es porque lo declare nulo el Poder Ejecutivo. O nulo el concesionario ante un tribunal arbitral, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de las dos partes tendría que declararlo nulo ante un tribunal arbitral. O sea, votando al ministro, no cambias el contrato. No desconoces el contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la nulidad del contrato lo que persigue el Congreso presionando al ministro. Está claro. ¿No es cierto? Lo que quiere es un acto político. Claro. Quiere tener a dos ministros, digamos, a uno en la puerta del horno y a otro esperando para entrar cuando termine, ¿no? El otro, la cocción. Me gustó esa analogía de los Boy Scouts. Hoy se aplican perfectas, son dos. Dos bien informaditos. Bien informaditos, con todo cariño para los Boy Scouts. Sí, claro, claro que sí. Chicos tan buenos, ¿no? Pero, claro, pues tienen esa cara de bondad, ¿no? Los chicos buenos, Boy Scouts, trabajan bien, hacen todo bien, pero claro, lo único que quiere Keiko Fujimori es venganza, supuestamente porque no han indultado a su padre, lo cual es falso, porque lo último que quiere ella es que indulten a su padre. Por eso las palabras sonaron tan falsas de José Klimper, ¿no? Keiko sufre en soledad y sin contaminar fuerza popular. No sufre en soledad. O sea, miren, nunca quiso que su padre tuviera un arresto domiciliario. Nunca ha querido. O sea, lo dijo porque el abogado había presentado ante el Poder Judicial una acción de habeas corpus que no tenía ninguna viabilidad, porque no existe la ley que la permita. O sea, si se aprobara la ley y el abogado presenta habeas corpus, ahí se lo aprobaría. No, pues, es en realidad absurdo, ¿no es cierto? No tiene ni pies ni cabeza. Pero si es absurdo, si no tiene pies ni cabeza, yo no entiendo por qué persisten en esta situación. Porque no pueden aparecer ante la opinión pública como la hija mala, pues. ¿Qué hija que tiene a su padre preso no lo va a querer sacar de la cárcel? Pero pues, si el propio hermano se encarga de darle a conocer a todo el mundo que es la hija mala. Bueno, es que ella dice, es que tú no has visto que todos los que han salido a hablar, ella no ha hablado. Ajá. Los que han salido a hablar son Alcorta, Becerril, Letona, todos los que están con Keiko peleándose la presidencia del Congreso, en realidad. O sea, todos los que están meritantes para la presidencia del Congreso. Yo no sé por qué ambicionan tanto ser, en este caso, por alguna razón, presidente del Congreso, ¿no? ¿Qué regalarán ahí, no? No tengo ni idea. Pero bueno, también en la noticia ha estado el caso Madre Mía, por enésima vez. Y lo que sucedió ayer es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, tal vez porque estas cosas pasan como de una manera un poco desconocida. Un par de medios, en realidad son solamente dos, publicaron información de un testigo que parecía más o menos contundente, y si los días que seguían pues encontraban mayor corroboración, era un testigo que decía que Ollanta había matado a más de 100 personas y que las había metido en ácido, y que era el mismo ácido que usaban para procesar la pasta básica en el 92. O sea, su madre, entonces ya los metía en ácido, los enterraba vivos en las tumbas, o sea, vivos, los hacía cavar su tumba y de ahí los enterraba vivos. O sea, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, bueno, si hay uno que dice todo eso y que además que podía probar dónde estaban las tumbas, que ya uno de los temas centrales de acá es que encontrar los cadáveres, claro, es un tema central. Si ustedes encuentran los cadáveres, ya son las osamentas, digamos, después de 25 años, tienen un caso, si no es bien difícil. Bueno, entonces, parecía todo iba viento en popa. Y ayer Jerónimo Centurión, reportero de La Ventana Indiscreta de Cecilia Valenzuela, grabó desde Colombia una pequeñísima intervención donde dice, efectivamente, yo investigué eso el 2006, ese testimonio lo recogí yo. Incluso hablamos con el jefe del Instituto de Medicina Legal, con el doctor Bromley en ese entonces, para ir en helicóptero a la zona. Tenían todo más o menos armado, hasta que el carnet que había presentado este soldado Soria fue remitido pues al Ministerio de Defensa para corroborar su autenticidad, y era falso. ¿No era soldado? No, nunca había sido soldado. Nunca, y por supuesto el sujeto desapareció, nunca más lo volvieron a ver.
ese material grabado es el que ha estado circulando ayer y anteayer. Entonces, sobre todo anteayer, ¿no? Y ayer creo que también. Ayer ya en la tarde Jerónimo Centurión había contado esta historia. Entonces dices, bueno, habrá una reacción, un pedido de disculpas, sí, bueno, nos madrugaron, qué sé yo. No. Y lo curioso es que su jefa, que es Cecilia Valenzuela, ayer lo escribe como columna, contando que no lo habían publicado, no porque el carnet fuera falso, o no porque no era miembro del ejército, sino porque no habían podido corroborar con otro testimonio su testimonio. Yo dudo mucho que en el 2006 no hubieran dejado de publicar una cosa así por falta de corroboración con un segundo testimonio. Si ya estaban los testimonios de otras personas, ¿no es cierto? Justamente este señor Jorge Ávila había hablado en el 2006. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Uno comienza a preguntarse, ¿quién está utilizando estos materiales y para qué? Que se le reabra voy a tomar el caso de Madre Mía, judicialmente, la investigación fiscal por supuesto, pero judicialmente implica que existan nuevos hechos, nuevas pruebas, nuevos actores. Miren, el caso típico de cosa juzgada que se reabre, para que tengan un ejemplo bien fácil, es condenan a una persona, por ejemplo, a 35 años por asesinato. Cosa juzgada, no hay nada que discutir, ¿no? Tipo a la cárcel, 35 años. Muy bien, y de repente aparece el muerto. ¿Cómo? A mí me han condenado, está vivo. Inmediatamente, evidentemente, nuevos hechos, ¿no? Ya, pues tienes que salir en libertad. O aparece uno que dice, el que está en la cárcel no lo mató, lo maté yo. Y confiesa, ¿ya? No, o en Estados Unidos, que se han revisado muchos casos, ¿no? Pruebas de ADN revelan que esa persona no era, sino era otra. Después de 25 años. Claro, porque no había antes ADN. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, nuevas pruebas, nuevos hechos, nueva evidencia, ¿no? Sí, efectivamente se tumba la cosa juzgada. Hoy día también dice Diego García Sayán, con toda razón, que en graves violaciones de derechos humanos también se adopta la misma ruptura de la cosa juzgada. O sea, no hay prescripción y además no hay tampoco que por testimonios obtenidos bajo coerción, ¿no es cierto?, que luego ya pudieron hablar, ¿no es cierto?, luego de pasar una época de coerción, se puede romper la cosa juzgada. Entonces, se puede romper, sí, pero tienen que haber circunstancias, ¿no? No basta con que un mal testigo, ¿no es cierto?, que se dice, resulta que ahora quiere hablar, ¿no? Entonces es muy, muy complicado toda esta historia. Pero el caso de este sujeto es el caso clásico que nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en televisión, en radio, en prensa escrita, de la gente que pulula por redacciones vendiendo historias, ¿no? Y bueno, ahí tú que te la compras o no te la compras, ¿no? Y a mí me han tratado de vender historias varias veces, ¿ah? Con la justa siempre tengo un angelito de la guarda que me ayuda, ¿no? Pero miren, a ver, ¿qué caso les puedo poner así clásico, ¿no? El caso de Carlos Raffo, por ejemplo, ¿no? A Carlos Raffo, lo iban a acusar, ya lo iban a destripar en público, porque supuestamente vendía cupos en la lista de Keiko Fujimori en el año 2011. Y era mentira. Y yo tenía las pruebas de que era falso, y lo íbamos a sacar después de las elecciones, pues no había apuro, ¿no? Y era falso. O que Omar Chejade visitaba a Rómulo León Alegría en su celda, y se venía diagramadito, editadito, bien hechecito, ya para que no chambees ya. O sea, hay la presunción de que el periodista es ocioso, ¿no? Y obviamente no era pues Omar Chejade, no era ni de casualidad, ¿ya? Pero se venía hasta con, ¿no? Claro. Armado, un Armani, pero a esos así. Entonces, obviamente hay mucha gente que está dispuesta a sembrar un medio de comunicación, nadie está libre, pero lo que hace es inmediatamente salir a pedir disculpas, ¿no? El medio sale y pide inmediatamente disculpas. Yo, el testimonio de Jerónimo Centurión, he visto que nadie ha dicho una palabra sobre lo que ha dicho Jerónimo Centurión, que era que vive en Colombia o trabaja en Colombia ahora, y que dice que está como que le veas la cara de sorpresa de, sí, ese material es mío, pero, o sea, nunca lo sacamos porque no era soldado. El que decía que era soldado, no era soldado. ¿Qué nos está pasando? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial y que sean siempre todos los días un feliz día de la madre. Les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, y también tenemos cuentas en las redes sociales. Estamos en @Sodomco en Twitter y también en Sodomco OP en el Facebook, donde también recogemos sus opiniones. Sí, efectivamente, y vamos a estar en un instante con Marco Arana para hablar justamente de la situación del partido del partido, bueno, no es un partido, en realidad Tierra y Libertad sí, pero no. Partido. Es un partido. En partes. Así es, en partes. Y vamos a ver qué nos puede decir sobre la investigación que se le sigue en la Comisión de Ética por apología del terrorismo, ¿no? O por terrorista o por proterrorista, no sé qué palabras han usado en el Congreso, porque es interesante. ¿Qué sucede con la página web de Tierra y Libertad? Pusieron una fotografía donde querían poner el entierro de Marilena Moyano y pusieron el entierro de Edith Lagos. Edith Lagos, para los que no tienen memoria, que son chiquitos, así como tú no sabes quién es Edith Lagos, ¿no? No, te voy a explicar. No, antes de esto. A ver, que es mi papá sí sabe, pero tú no sabes. En el año 82, 83, ¿no? Claro. Murió una terrorista muy avesada, que se llamó Edith Lagos, ayacuchana. Al entierro asistieron miles de ayacuchanos. Y miren en qué época, 82, claro, 83, sí. O sea, empezaba el terrorismo. Y fue un entierro multitudinario, lo cual llamó mucho la atención en Lima, sobre todo porque tú te das cuenta ahí que había una especie de ascendencia de Sendero Luminoso en Ayacucho más grande de la que se pensaba. O sea, el entierro sirvió para probar que no era solamente un fenómeno de un grupúsculo, sino que estaba más extendido, por lo menos en simpatía inicial, de lo que se hubiera esperado. En fin, la foto fue famosa, la sacó Caretas y otros medios más, y fotos de archivo, ¿no? Entonces parece que Marco Arana, al momento de buscar fotos de entierros, en vez de poner la foto del entierro de María Elena Moyano, ¿no es cierto?, eso sí, asesinada por Sendero Luminoso, puso la foto del entierro de una terrorista. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Mal, pésimo, pidieron disculpas inmediatamente, lindaron. Comisión de Ética por apología del terrorismo. No se pasen, pues. Y a la señora Aramayo, ¿no?, que extorsiona, nada, ¿no? Y a este señor que se equivoque por una foto, que podrá no tener ninguna simpatía ideológica conmigo, no lo pueden. Es
es francamente absurdo. La verdad, no tiene ningún sentido estar dedicados a, digamos, a perder el tiempo en tonterías como esta. Pero si el Congreso no tiene nada mejor que hacer, y probablemente esta sea él y otro más, no es el único, nada mejor que hacer, se dedicarán a seguir, digamos, utilizando la Comisión de Ética para terminar de desnaturalizarla hasta que simple y llanamente no sirva ya para absolutamente nada. Porque si la Comisión de Ética va a servir para estas tonterías, pues no hay nada que hacer. O sea, es absurdo. Entonces vamos a conversar con él sobre ese tema, pero aprovechemos las circunstancias para preguntarle si van a censurar a Sombrío, porque acá esto es curioso, ¿no? La izquierda termina aliándose al fujimorismo en algunos casos. Por ejemplo, yo te aseguro que van a votar a favor de la censura de Martín Vizcarra, ¿ya? O van a votar a favor de la censura de Sombrío, de todas maneras. O sea, que la izquierda no vote a favor de la censura del ministro del Interior, ¿en qué país estamos? Porque tienen esos digamos, ¿cómo te explico? Esas imposiciones ideológicas, ¿no? Así que vamos a ver si se cumplen o no. Pero Justiniano Apaza y Marco Arana están los dos en una especie de... realmente, además es una tontería, porque Fuerza Popular los está convirtiendo en víctimas, pues, ¿no? Es igual como lo que ha pasado con la marcha al Almohadef. Al llamar, a interpelar al ministro del Interior, por eso le está dando al Almohadef pues una platea, un lucimiento, pues que no tenían, ¿no? O sea, el terrorismo no es una amenaza en el Perú hoy, no lo es, y el fujimorismo vive de agitar ese cuco, porque claro, eso es lo que le dio justificación a la reelección de Alberto Fujimori en el año 92-95, ¿se dan cuenta? En ese periodo 92-95 era, miren, si no me eligen a mí, y muchos lo creímos, o sea, esto se va a ir de las manos, el sendero está suelto, acá viene, no se escapa Ismael Guzmán, ¿no? Entonces, ya, eso no va a pasar, ¿ya? Que hay que tener con toda la tranquilidad de saber que esos tiempos, gracias a Dios, ya pasaron, quedaron mucho tiempo atrás, y no tiene nada absolutamente que ver con actitudes que pueden ser individuales, ¿no? O sea, Justiniano Apaza fue el que dijo que consideraba que los comandos no eran héroes, sino que también los terroristas eran héroes. Desafortunada declaración. Ya, ok, pero no hay delito de opinión, pues no. Ese es el problema, no puede ser juzgado por sus opiniones, ¿no es cierto? Entonces, en fin, el caso de Apaza es más dudoso, uno puede discrepar de una opinión, ¿no? Pero ya, equivocarte en poner una foto y corregirlo a la mañana siguiente y decir que te disculpas, ¿no? Ya, pues, eso es una tontería. La verdad, es como si no tuvieran nada mejor que hacer y ni nada mejor que discutir, habiendo tantas cosas que discutir, como por ejemplo la reforma electoral, un tema que es crucial para la izquierda, crucial. Ahora, probablemente Marco Arana esté a favor de que sea 4% la... Bueno, te apuesto. Sería lógico. Te apuesto, porque, a ver, les explico cuál es el problema. En la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo se incluyó la posibilidad de bajar el número de firmas solicitadas de 1% a 1%, ahora es 4% el total del padrón, bajarlas al 1% del total del padrón. Propuesta que ha sustentado muy bien Fernando Tuesta, porque en realidad es una tontería tener un número de firmas que no sirven para nada, de verdad. Pero bueno, entonces todos los partidos antiguos que no han perdido su inscripción porque no compiten, o porque se alían con otros, entonces bajan el nivel, caso del PPC con el APRA, etcétera, el Partido Nacionalista, todos esos pueden concursar. Pero el nuevo partido, que tiene que arañar desde cero, tiene que levantar 4 millones de firmas. Y en el caso del Frente Amplio, el dueño de la inscripción es Tierra y Libertad. Si Verónica Mendoza quiere participar, tiene que participar con Tierra y Libertad o sus firmas propias. Y si no junta sus firmas propias, no hay forma. Es más, se presumía que iba a introducirse dentro del proyecto otra disposición que exigía que el partido tuviera por lo menos 3 años de inscripción, ¿no? Entonces, ya nadie, pues, ¿no? ya con esa, no, ya, tú 3 años antes de la convocatoria de elecciones no tienes tu partido inscrito, piña, chao. Ya, una cosa es tener partidos sólidos y otra es tener partidos falsos, ¿no? Entonces, todos queremos partidos sólidos, no partidos falsos. Nos vamos a la pausa y regresamos con Marco Arana. Que ya está con nosotros. Marco Arana ya llegó, ya está aquí. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial y que sean siempre todos los días un feliz día de la madre. Les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán el Perú. Del 15 al 22 de junio, las veneradas reliquias de Santa Rosa de Lima recorrerán el sur del Perú. Del 15 de julio al 30 de agosto, las reliquias de Santa Rosa recorrerán Lima y Callao. Del 1 al 15 de octubre, recorrerá el norte del Perú. Vivamos esta fiesta, 400 años, intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también por nuestras emisoras dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora con todos ellos, Rosa María. Bueno, tenemos a Margo Arana acá, congresista de la República, de Frente Amplio, y ahora acusado por apología del terrorismo o algo así en la comisión, o algo así digo, porque en la Comisión de Ética no se ven delitos, eso se tendría que ver pues en el Poder Judicial, y para poderlo procesar tendrían que levantar pues la inmunidad parlamentaria, hacer todo un procedimiento, ¿no? Por, como le contaba el público, equivocarse de foto. O sea, en vez de poner en su página web la foto de Medina, se puso el entierro de Lagos, que es una foto, la verdad, igual de multitudinaria, ¿verdad? Y ustedes al mañana siguiente pidieron disculpas inmediatamente y se retiró la foto. Apologética. Sí, en realidad suena risible si no fuera porque esa comisión tiene la potestad y el mandato de poder usar el voto mayoritario para terminar colocando una mordaza, sancionando eventualmente de manera drástica a congresistas y dañando además las honras de quienes podrían caer en las manos de este despropósito fujimorista. Claro, en realidad está claro que esa comisión que se crea con el gobierno Toledo se crea cuando ningún partido tenía mayoría absoluta. No se puede manejar una comisión de ética, digamos, en el caso de una organización que tiene un solo partido con mayoría absoluta, porque lo que ha pasado ayer con la congresista Ponce
que entre lágrimas, ¿no es cierto?, se deshacía explicando una cosa que también era de buena fe. Ella no había actuado de mala fe, no sabía de qué se trataba su función como congresista, porque efectivamente no tiene militancia política ni experiencia política. ¿Por qué llega ese caso hasta el Pleno? Porque la misma Fuerza Popular la quería tener agarrada el pescuezo hasta mayo, desde octubre del año pasado. Bueno, ella y otras mujeres más que se encerraron en algún momento en el baño de mujeres a llorar, estaban acogotadas porque o se portaban bonito o las votaban. Bueno, para eso no es una comisión de ética, pues, ¿no? Hay varios cuestionamientos a la comisión de ética, ya lo habíamos venido señalando antes, están desde aquellas mucho más, digamos, radicales, en el buen sentido del término, como lo que plantea el congresista Guido Lombardi, de decir, miren, si va a haber una comisión de ética que no esté en manos de los propios congresistas, sino a lo mejor de una suerte de junta de notables, ¿no? Para que se evite que pueda ser usada como una chaveta política. A quien no le guste esto, a ética y sanción. La otra es, como lo hemos planteado también en la Junta de Portavoces, que debería ser una comisión donde las fuerzas políticas están representadas de manera igualitaria y no el que tiene mayoría en un tema como este. Claro. En temas políticos, bueno, para eso recibieron la mayoría, uno puede estar de acuerdo o no, pero en un tema donde puede estar en juego la honorabilidad del congresista, la representación que él tiene, porque pongamos un caso, Rosa María, si un día practican una sanción a un congresista que representa una región, esa región se queda sin representar. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, es clarísimo. Ahora, en el caso de usted, ¿quién lo denuncia? Hay dos denuncias en realidad. Una denuncia que proviene de la congresista letona contra Justiniano Apaza. Perfecto. ¿Y la suya? Y la mía la hace una congresista que conozco muy poco, la congresista Takayama. Fujimorista. O sea, que son encargos. Por supuesto, ¿no? Esto es por encargo, ¿no? Encargo político. Y esto, nos denuncian a los dos. Lamentablemente el congresista Mulder sostiene que podrían haber topos del terrorismo, porque bueno, en este caso está él planteando su preocupación, porque como los nombres de Alan García y los testimonios sobre Alan García están saliendo en el tema de la Bajato, cortina de humo. En el caso del congresista Johnny Lescano, él no estuvo y ha expresado su rechazo al tema. He pedido explicaciones a la vocera de APP, pero me ha señalado que el miembro de su organización que votó a favor no había coordinado y que en todo caso ella expresaba su adhesión, su solidaridad con nosotros. ¿Usted es consciente políticamente que el fujimorismo necesita mantener el tema del terrorismo vivo? Así es. Lo que nosotros lamentamos, y eso ha provocado un tema interno en el Frente Amplio, es que el congresista se abstuviera de votar. O sea, el congresista que nos representa diera luz verde a una denuncia que a todas luces el propósito es colocarle una mordaza a la oposición, no por el tema del equívoco en la foto que nosotros inmediatamente detectado, hemos tomado acciones, retiramos, hemos denunciado a Google el lugar donde aparece la foto y que induce error. Hemos tomado ahorita mecanismos administrativos para que haya más filtros en además hay una cosa, pongámonos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Usted con sus manitos puso la foto? No lo creo capaz. No. Lo que pasa es Rosa María, que ya no sabemos hacer esas cosas, ¿no es cierto? Además que Rosa María, yo no iba a asumir la actitud, comparto que otros lo puedan hacer, pero yo no voy a asumir la actitud de que cuando ha habido un error, en este caso por mi responsabilidad política cometida por un equipo que obedece, digamos, a mis coordinaciones, de lavarme las manos y decir, fue la secretaria, fue la máquina. Ahora, la página, ¿la administra quién? La página la administra el coordinador del equipo de bancada con entonces toda la bancada tiene que ir a la comisión de ética. Bueno, completitos. Claro, lo que pasa es que algunos han dicho, pero es el vocero porque él nombró, él firmó los contratos. Entonces, de propósito, ¿no? Usted asumió la responsabilidad inmediata de la página. Además, ordenó una investigación administrativa. La página es de la bancada. Así es, ¿no? Ya, muy bien. Entonces toda la bancada para adentro, pues. O sea, es un despropósito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo ¿cuáles eran el fondo, Rosa María? Uno, nosotros veníamos señalando el tema de la modificación constitucional que va a permitir, para la forma de crimen organizado, extender la prisión de 48 horas a 15 días sin mandato judicial. A nosotros
todos estamos a favor de que el crimen organizado sea combatido más eficientemente, pero que se comiencen a dar normas que lleven a arbitrariedades, a violar el Estado de Derecho con una norma además aprobada, es decir, el fiscal, el juez, la policía podría decir, ya se pasó de 24 a 48 horas. Así es, eso es lo que había a 48 horas. Y luego no nos olvidemos que hubo un decreto legislativo que lo amplió a varios días. Pero sí tenía, o sea, pasarlo de 24 a 48 horas sí tiene una lógica. Sí, incluso hasta 72 a lo mejor. Por el tema geográfico, a veces pasa que no se puede entregar a una persona al fiscal porque no hay fiscal. O sea, suponte no hay, pues estás en una zona de la selva, todo lo que es tráfico, justamente contra la minería ilegal. ¿No? Por ejemplo, no puedes poner a narcotraficantes. No puedes poner a disposición porque no hay. El fiscal más cercano está en el Cusco, tú estás en una zona de la selva, en las alturas, pues, de Madre de Dios, entonces te vas a demorar 48 horas en llegar. Ya, bueno, pues entonces, María, nosotros lo discutimos y dijimos, miren, puede ser hasta 72 horas, además mejoremos los niveles de comunicación y de interconectividad de la policía, porque hay decenas de comisarías que no tienen ni siquiera internet. O sea, hagamos cosas conjuntas para combatir el crimen organizado. Muy bien. Se lo dijimos, lo planteamos a la presidenta, que fue la autora de la iniciativa legislativa, a sus asesores, lo hablé con Miki Torres de la Comisión de Constitución, lo discutimos en la Comisión de Constitución, o sea, no había problema. Ahora podía haber voto unánime. Ahora son 15 días lo han modificado la Constitución. Y segundo lugar, nosotros lo que estábamos planteando... 15 días, por si acaso, para el público que no lo sabe, es solamente para narcotráfico y terrorismo. ¿Ya? Sí había 15 días para investigar narcotráfico y terrorismo. Ya está en la Constitución. Pero la norma constitucional era 24 horas a disposición del juez. Se está cambiando la norma a 48 horas, suena lógico por problemas de conectividad. Porque ¿qué pasaba? Lo tenías que soltar porque no podías entregarlo a un fiscal. Entonces se te escapaba el narco, se te escapaba el que talaba ilegalmente, se te escapaba, pues. Entonces no podías entregarlo. Entonces ya, 48 horas, 72 horas. No, quieren 15 días. Es raro, ¿no? No, es muy grave y además, como lo dijimos en el debate, cuidado, mira, hay fiscales que no sé si por ignorancia, que también los hay, si por prevaricato o por corrupción, están pretendiendo aplicar la norma de crimen organizado a protestas sociales. Claro. Yo puedo contarte una cosa así que no es inventada. Hay una fiscal en Arequipa sobre el caso famoso de la corrupción, las lentejas, sinvergüenza, que dicho sea paso, hasta ahora no lo sentencian. Ojalá que no le pase carcelería y termine libre. Y convocaron al viceministro de Ambiente, a José de Chávez, y a mí, bajo grado fuerza, por presunción de crimen organizado. Nos citaron hasta Arequipa, a mí me hicieron ir desde Cajamarca. Y era tenían la fiscal, tenía la información del levantamiento de comunicaciones telefónicas, de secreto bancario, con juez, durante 2 años. O sea, y encima ¿y se no lo están aplicando. Nada No, es más, al abogado, Rosa María, al doctor Héctor Herrera, el abogado de los campesinos, también está acusado de crimen organizado. O sea, ni el abogado ya quieren que se acerque a defender a alguien, porque puede terminar siendo la fachada legal de la organización criminal. Y se lo dijimos a la presidenta, etcétera, y nosotros dijimos, miren, no aprueben esta norma, a menos que la norma, y esto ya mostraba una complejidad técnica, dijera que es excluyente para las protestas sociales. Claro. No, pero no, lo llevaron adelante y esta norma nos va a traer una cantidad de problemas, Rosa María. Van a haber fiscales, jueces, investigados. Cuando es manifiestamente inconstitucional, y ustedes saben que es una cosa bien curiosa, ¿no? La Constitución puede ser inconstitucional porque viola el Tratado de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se lo bajan tarde o temprano. Yo, miren, a mí cuando me dicen que no, es que el Congreso va a aprobar normas inconstitucionales, sí, tal vez se aplican con algún margen de legalidad por un tiempo, pero eso lo vuelan. Es como el proyecto de la señora Letona. O sea, el proyecto contra la libertad de expresión de la señora Letona no resiste análisis constitucional, se lo vuelan en el Tribunal Constitucional o en la Corte Interamericana. De todas maneras. Yo de acuerdo con tu razonamiento, porque lo que es injusto, y en este caso además es ilegal porque es anticonstitucional, puede conducirnos a ese camino de que se caigan las cosas. Pero no nos olvidemos que están tan envalentonados y tan a gusto en el ejercicio del músculo y en mostrar el colmillo en el Congreso, que están anunciando la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, y el nombramiento, van a querer nombrar sin reglamento alguno. Pero no van a poder. ¿Sabes qué? Eso no pueden hacerlo porque trae malos recuerdos. No, vamos a luchar contra eso. Se volaron, ustedes se acuerdan, aquellos miembros del Tribunal Constitucional
que dijeron que la reelección de Alberto Fujimori era inconstitucional, que lo era, pues, por donde la miraras, ¿no? Se los volaron. ¿Cómo terminó esa historia? Con esos magistrados reincorporados al Tribunal Constitucional, porque iban a reincorporarlos. La Corte Interamericana los iba a reincorporar de todas maneras y Fujimori al final fugado del país. Lo que pasa es que en materia autoritaria, el fujimorismo parece estar leyendo mucho y le da Alzheimer y entonces están repitiendo lo que han hecho antes. O sea, antes se volaron al Tribunal Constitucional, no. Tuvieron que regresar. Ahora están amenazando con otra vez echarse abajo el Tribunal Constitucional. Frente a eso, ¿no es cierto? Ustedes además tienen una estrategia clara de debilitamiento del Poder Ejecutivo. Yo estoy segura, creo que yo y Fernando Rospigliosi lo insistimos, nos tratan como loquitos, ¿no? Para promover la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, eso es clarísimo. Frente a eso, ¿cómo se para la izquierda? Mira, nosotros hemos señalado claramente... Pausa. Atención todo el Perú, toda nuestra gente del sur, por favor. Frente a eso, ¿cómo se para Frente Amplio? Vamos y regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial y que sean siempre todos los días un feliz día de la madre. Les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 51 minutos, reiteramos, estamos en Lima, Chimbote, estamos también en Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, también con nuestros amigos y hermanos de Radio Cepagua, Ucayali, un saludo especial para ellos que están en plena sintonía en estos instantes, como en Quillamama, la Convención, y en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. De pronto voy a ir, he prometido a César González que pronto voy a ir. No digo fecha para que no vaya laberinto, pero por ejemplo, estábamos hablando de este tipo de normas, ¿no es cierto? Los fujimoristas pasan una norma para eliminar el delito de crimen organizado en la minería ilegal, que es una barbaridad, ¿no? Claro, ya se cayó, ¿no? La misma comunista de la Mayo lo ha retirado porque dice que... Lo ha retirado y han dicho que van a reformular, pero nosotros desde el inicio habíamos dicho que no se puede intentar confundir la minería informal con la ilegal. La ilegal es eso, pues, o sea, es delictiva. Y entonces, además, no es solo el problema de que no estén pagando impuestos, sino tienen una serie de problemas, tráfico de niñas, esclavitud de trabajo infantil, tienen además insumos ilegales que entran de contrabando, lavado de dinero del narcotráfico, no pagan impuestos. Y nunca va a ser legal,
yo estoy discutiendo esto ayer, por una razón muy sencilla, porque está la mayoría ubicada en zonas del país donde no se puede hacer minería, ninguna minería, ni la formal ni la informal, porque son áreas protegidas. Sí, entonces, y si te dicen, esta es área protegida, acá no te puedes poner, bacán, acá nadie me mira, acá me meto. Y te destrozan el bosque, destrozan. Ahora, nosotros le hemos también emplazado al ministro de Energía y Minas y a la ministra del Ambiente varios temas, ¿no? Uno, se pueden dar concesiones de zonas protegidas, o sea, es un despropósito. Aquí en el Ministerio de Energía y Minas, ahorita pueden entregar la concesión acá del Convento de Santo Domingo. Sí, pero siempre y cuando pasen por debajo. Pero, por debajo, y bien abajo, 5 kilómetros abajo. Entregan concesiones de donde sea, concesionaron el Coilurriti, la Plaza de Armas de Cajamarca en un momento concesionaron, algunas las han concesionado como el distrito de... No, es que no se hace así, pues, padre, no se hace así, pues, como lo que haces tú es una cuadrícula, ¿te das cuenta? Tú todo el país lo vives en tu cuadrícula. Obviamente las cuadrículas caen donde hay ciudad, donde no hay ciudad, donde hay etcétera, etcétera. Pero no significa que van a acabar debajo de la plaza de armas. No, claro. De la cuadrícula tú chapas la puntita de arriba y ahí trabajas. Pero ahora ya tienen la información para saber, porque eso incluso está siendo fuente de conflictividad social, porque le concesionan hasta la plaza de armas y la iglesia. Es que esa es una falsedad, pues es una media verdad que confunde a la gente. Han concesionado la plaza de armas. Mentira, claro, pues. Pero por eso mismo, ya el INGEMET tiene las herramientas. Ahorita llamas a un taxi y el taxi ubica la dirección de tu casa. Entonces, las zonas de protección ambiental, de protección arqueológica de las ciudades tendrían que estar fuera de la entrega de concesión. Entonces, ahí hay un problema. Unos segundos que la concesión se puede transferir, se puede alquilar. Sí, claro. Y entonces lo que está pasando es que tienes un bien nacional por el que pagan $3 anuales por el derecho de vigencia, y el que tiene la concesión y no la explota, termina dándole al minero ilegal y le cobra decenas de miles o cientos de miles. Ojalá le cobrara decenas de miles y pagara sus impuestos y qué sé yo. El problema no es ese, sino que a veces ni siquiera le da el título. ¿Cuál es el problema de la formalización minera? Que se le pide, obviamente, a la persona que no esté invadiendo una concesión, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, la invade, pero no la invade, sino que el titular de la concesión le dice, no, yo no te voy a dar el documento de la concesión para que vayas al ministerio y te formalices. Claro, pero cobra. Entonces, se claro, crea un mercado ilegal, un mercado negro de concesiones. Entonces sí, hay que resolver eso. Y de otro lado lo que tenemos es una mafia de corrupción muy grande. La semana pasada yo veo que vuelven a hacer un caso de interdicción en La Pampa, en Madre de Dios. Y, casualidad, caen 2 mineros ilegales. Ya. Uno pregunta, ¿por qué ha pasado eso? Si hay miles de mineros ilegales, cayeron 2. 2 nomás. Y entonces... Porque nosotros corrimos más rápido, pues. Así es, y cuando uno pregunta, están advertidos. O sea, hay tanta corrupción en la policía que les advierten antes cuando van a ir. Es más, ¿no? Tengo información de que incluso sus bombas y sus dragas, las meten más adentro, las están metiendo más adentro. No, más se facilita, las escondes en la selva y la vuelves a sacar con su Así es, entonces eso tiene que terminar. Y la ley, el proyecto de ley de la congresista Aramay y de la congresista letona, ¿no? Lo que buscaban es darle, en la práctica, darles impunidad. Eso es inaceptable, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué lo hacen? Bueno, las cosas son claras, oye, Rosa María. Uno, ¿no sabemos acaso que hay autoridades, alcaldes, presidentes regionales que han sido elegidos por estas mafias? Uno, dos. Sabemos además que han financiado campañas. Hay testimonios de algunos de ellos que dicen, incluso a veces a varios candidatos, o han puesto su presidente regional o su alcalde, o han puesto, y eso debe ser, en eso debería estar sus congresistas. El gobernador ni siquiera aprueba los expedientes de los que quieren formalizarse. Hay 900 expedientes porque lo han puesto, ¿no es cierto?, para que no formalice nada. Y además hay, digamos, una lentitud espantosa en la fiscalía. Recordemos que hace 2 semanas ha tenido que ser la policía norteamericana y un fiscal norteamericano que captura a un ciudadano ecuatoriano nacionalizado en Estados Unidos que se ha llevado miles de millones de dólares. Es decir, el rey del oro. Del oro ilegal del Perú. Del Perú, el rey del oro. ¿Dónde? En Miami. En Miami. Es que ahí sí, pues, ahí sí ahí no hay tu tía, pues, ahí se acabó, ¿no? Entonces ahí no hay tía Gregoria, nada de esas cosas. Chao, para adentro. Entonces ahí la fiscalía también nos está debiendo explicaciones sobre el tema. Y de otro lado, como se lo he expresado al fiscal de la Nación y al presidente de la Corte Suprema, ¿sabes que solo hay 5
juzgados ambientales en todo el Perú, 5 juzgados. Que son supranacionales. Y fiscalías hay un poco más. Pero no se abastece. No se abastece. Porque, por ejemplo, policía. Y policía ambiental ya ni digamos, a veces para capturar papagayos y especies que están llevando, especies en extinción que están llevando por el aeropuerto. Pero lo que está pasando es que, por ejemplo, la minería ilegal está extendida desde la frontera de Piura, en Huancabamba, Ayabaca, hasta Chamaca, en Chumbivilcas, y Madre de Dios, y la Amazonía. Todo. Y tenemos 21 o 22, entiendo, fiscalías ambientales, que además son fiscalías que tienen que ver otros casos. Y entonces he hablado con algunos fiscales porque uno le dice, oiga, son corruptos, ustedes están coludidos. Dice, mire, tenemos que encargarnos de los temas penales, tenemos un solo asistente, tenemos un solo computador y tenemos encima la Fiscalía Ambiental. No, además, finalmente, los jueces son jueces mixtos, tampoco son especializados. Así es. Entonces, no, es bien difícil. Ahora, pero que sí hayan legisladores que quieran despenalizar ahora, ya ese colmo. Ante esto, ¿por qué el Frente Amplio no muestra pues una actitud frentista, sino divisionista? Mira, Rosa María, en primer lugar, frente a estos temas que están lesionando los intereses del país y que ponen incluso en peligro, creemos, la gobernabilidad del país, como puede pasar ahora, si para lograr el indulto de Fujimori van a llevar a Basombrío a una interpelación, en el Frente Amplio mantenemos actitudes unitarias frente a ese tema. Ok, van a apoyar a Basombrío. Nosotros vamos a cuestionar las deficiencias que hay, pero no vamos a apoyar la censura. Ni a Vizcarra tampoco. No, en el caso de Vizcarra el tema tiene naturaleza distinta. En el caso de Vizcarra está admitido por el propio Vizcarra que los contratos son lesivos para el país. Ha dicho que la Contraloría lo mandó a renegociar, lo renegoció. Y está un informe pendiente de Contraloría. Pero usted sí sabe que censurar a un ministro no hace que el contrato sea nulo, ¿no? No lo hace. No tiene nada que ver, van por cuerdas separadas. Pero también los casos van por cuerdas separadas. En un caso tenemos el peligro de que una forma de contratación, funcionarios corruptos, una presión popular, porque la hay para firmar un contrato, termine siendo lesivo para el país por materia de corrupción o de conflicto de intereses. Y en el otro caso lo que tenemos es un claro ejemplo de chantajear al gobierno, ponerlo contra las cuerdas para lograr el indulto de Alberto Fujimori, y eso es inaceptable. Pero los dos casos son idénticos, discúlpeme, el otro venía embalado además con inhabilitación, claro, pues porque es vicepresidente. Obviamente, viene con inhabilitación, acuérdese de mí, viene con inhabilitación y después a Mechita la agarrarán por vago o por lo que sea, pero la van a inhabilitar de todas maneras para la función pública. Y de ahí son los que el presidente. Pero en este caso no olvidemos esto, Rosa María, lo que pasa es que necesita mayoría calificada, no le bastan sus 72 votos. Ya sé, pero discúlpeme, para censura, ¿no es cierto? Ya los tienen ustedes, usted me lo acaba de decir. No, pero para algunos temitas los van a tener ustedes. Sí, pero ojo, no necesariamente para censurar. Nosotros hemos señalado claramente, es que lo de Vizcarra, la censura no tiene que ser un acto previo. Además, para el fujimorismo sí, o sea, cuando ya citan a un ministro y ya sabemos que lo que van a hacer es demorar. Para nosotros no, va a depender del levantamiento. Con Jaime Saavedra, ¿cómo fue la cosa? Ustedes nosotros votamos, sí, por una razón. En el caso de Saavedra, y se lo dijimos al ministro de Educación, temas gravísimos sobre que Saavedra no dijo una sola palabra. Recorte presupuestario en educación. Esas son profesores. No, yo soy profesores y he trabajado en escuelas rurales. Usted está más viejo que eso, que es la política. Al señor se lo deberían volar porque era una forma de decirle a Kuczynski, acá está la mototaxi, y después nos enteramos todos. A nosotros somos los que mandamos. Esa fue la intencionalidad del Fujimori. Se prestaron como furgones con la eso. Nosotros, ni siquiera dejaron. Nosotros lo planteamos al ministro Saavedra incluso antes. Incluso le dijimos nosotros al premier y al propio presidente de la República, no exponga a su ministro a esta moledora. Y afirmen la política educativa y mejoren las cosas que tienen que mejorar. Pero si el fujimorismo tenía en ese momento el compromiso no solo del voto aprista,
sino de alguna otra bancada, que no era la nuestra. No, yo sé. Nosotros lo habíamos hecho claramente. Sí, pero digamos, se abstuvieron. No, pero nosotros pues, tenemos razones serias todos y hasta tenemos, ahora por el tema, por todos mejoras en el sector razones. educativo. Discúlpeme, ¿razones? Razones hay miles. O sea, Sí, pues, razones, pero cuando uno se está ¿no? enfrentando a un fenómeno político como el fujimorismo, siempre puede encontrar una buena excusa. No, pero aquí pero nosotros, digamos, el fenómeno es, acá hay un avasallamiento del poder. Rosa María, nosotros es una dictadura parlamentaria de una bancada. Le pedimos al propio ministro Saavedra, al propio presidente Kuczynski, al propio premier, den gestos de que van a mejorar los problemas educativos, y no lo quisieron, no lo quisieron hacer. Es como si usted me dijera, no, en realidad los magistrados del Tribunal Constitucional deberían renunciar antes. No, este caso es diferente. Mejor, No, en este caso es diferente. ¿no? Porque en realidad hay algunas sentencias con las que no estamos de acuerdo. Entonces sí, pues, para que no haya problemas, porque han habido cosas que han hecho más. No. Entonces, en el caso del Tribunal Constitucional está claro el motivo. Uno puede, no hay ningún, en el caso de Basombríos, en el caso de Saavedra, no. En el caso de Saavedra hay un descontento que aquí en Lima no están percibiendo de miles de maestros en contra de esa gestión. Un acto político. Al día siguiente nadie se acordaba de las computadoras del Ministerio de Educación. No, el fujimorismo usó esto de una manera, si quieres decirlo claro, Rosa María, no me gustan calificativos fuertes, pero sí, si quieres decirlo para que la población no le quede ninguna duda, usó la interpelación de manera bastarda, porque se metieron con el tema de las computadoras y en realidad lo que querían era defenestrar a un ministro sobre la base de sus odios y rencores con la administración anterior, y el hecho de que el fujimorismo hasta ahora no tiene ningún compromiso con las políticas de Estado. El fujimorismo piensa que la historia va a comenzar con ellos, que la historia se detuvo cuando fugó Alberto Fujimori y cuando ellos quieran o puedan volver a gobernar. Lo demás no existe, a lo demás lo avasallan, lo aplastan, claro, etcétera. Pero como van las cosas, ustedes les están haciendo pues la cosa medio fácil. Justamente porque no las hacemos fácil, justamente porque no las hacemos fácil, nos quieren ahora callar, nos quieren colocar una mordaza, violentando la ley, incluso en contra de los procedimientos que hay en el Congreso. Entonces, nosotros vamos a estar firmes en los temas en los que hay que estar firmes. Lucha contra la corrupción, etcétera. No, mira, en el caso de Basombrío, inhabilitan al vicepresidente. Claro. Mira, en el caso de Martín Vizcarra se lo hemos dicho muy claro, señor. ¿Qué garantías de que el conflicto de intereses que ha habido allá, la corrupción, la mejora de eso? O sea, ya les hicieron la camita ya. Ese es más grave que Basombrío, porque ese es vicepresidente. Y no le alcanza si el fujimorismo lo quisiera hacer. Mire, y además te puedo decir, mire, que se lo hago bien facilito, ¿ya? Bien fácil la suma, 72. Hay que la Vilca toma, vote con ellos y Vieira también 74. ¿Ya? No suele alinear. No importa, pero Vieira sí, 73. ¿Ya? 5 Lapra, 78. Nos faltan 10. ¿Usted no cree ¿La que bancada de PPK? Claro. ¿Usted no cree? Supongamos que ya no sacan nadie la bancada de PPK. ¿Usted no cree que de Alianza para el Progreso no sacarían unos 5? Unos 5. ¿Y de ustedes otros 5 más? Depende de las declaraciones, depende de las declaraciones y de las respuestas satisfactorias. ¿Y si logran la inhabilitación? No. ¿Y si logran la inhabilitación? Para nosotros tienen vacancia. Nosotros listo, 88, nosotros no respaldaríamos la inhabilitación de ninguna manera. Vamos a ver, pero que consiguen. Y para inhabilitación, ojo, se necesita mayoría simple, no 88. 88 para vacancia. Pero nosotros se puede adelantar, Rosa María, inhabilitación no aceptaríamos de ninguna manera. Bueno, por lo menos algo es algo. Pobreza extrema cayó en 0.3%. Y Cajamarca entre las regiones consideradas con mayor incidencia. Sí, la más pobre, otra vez. 20 años en que Cajamarca, recordemos, el primer mapa de la pobreza del Perú salió a fines de los 70. Arequipa, Cajamarca, los mismos recursos naturales, Cerro Verde, ningún problema, la gente feliz en Arequipa, ningún problema con Cerro Verde. 20 años haciendo la guerra de Anacocha. Pero tienes lo siguiente, Rosa María, no nos olvidemos. Y Canon Arequipa ha tenido desde el inicio
mayores niveles de escolaridad y tiene una clase empresarial regional. Los arequipeños aman Arequipa, invierten en Arequipa, en Cajamarca. No, en Cajamarca las inversiones que han venido, todas relacionadas con la minería, turismo abandonado, inversión agrícola abandonado. ¿Quién te va a ir ahí si te agarran a pedradas? No, ¿quién va a ir para allá si te destrozan las lagunas, te contaminan los ríos y encima te meten preso a la gente? Y le quieren quitar su tierra a Máxima Cuña. Nadie le quiere quitar su tierra, ya tiene un montón de juicios ganados, la señora es propietaria. Pero igual, dejen de tratarla como indigente. Van por 3 juicios más. La señora es propietaria, el derecho de propiedad es un derecho igual humano. La golpean, le destruyen su casa, matan sus animales, amenazan a sus familiares. Mire, yo lo que he visto de los videos es que es una propietaria defendiendo su propiedad. Eso es un derecho humano fundamental. Y claro, a la izquierda le duele la espalda decir que el derecho de propiedad es un derecho humano fundamental. No, pero no es. Lo que pasa es que allá en Cajamarca, y lo que pretende Yanacocha es que su propiedad sí vale y la propiedad de una campesina no vale. Vale igual. Eso, así es. Y por eso estamos defendiendo la propiedad. Estamos defendiendo y apoyando una causa justa. No es que la propiedad de Yanacocha valga más que la propiedad de una pero es un tema de propietarios, es un pleito de linderos entre propietarios. Por eso es lo que y por eso Yanacocha debe dejar de intentar triquiñuelas legales para quitarle su tierra. No se da cuenta todavía del problema, se nos ha acabado el tiempo, pero le pido que lea hace tiempo, se lo di a Gregorio Santos en la mano, el libro del Instituto de Economía Peruana, de Estudios Peruanos, pero que no me diga a mí que es un organismo liberal, que compara Arequipa con Cajamarca y explica las razones. El estudio de Rosana Barrantes y de los CNT, o sea, los conozco. Lo que pasa es que la causa de la pobreza de Cajamarca no es la pobrecita de Yanacocha, es que no hay inversión diversificada. ¿Quién va a ir ahí? De Arequipa están otras actividades mineras además en la zona, que no son mafiosas ni abusivas como Yanacocha. Muy bien, ¿y por qué piensa usted que nadie quiere ir a invertir en otra cosa en Cajamarca? No te equivocas, en Cajamarca lo que ha pasado es que nos han dejado abandonados, nos han quitado incluso los fondos públicos y ha habido gran corrupción. Que esos temas se tienen que aclarar. Pero no se ha desarrollado, por ejemplo, no se ha tecnificado el riego, no se ha avanzado, muy poco se ha avanzado en materia de industrialización láctea y de diversificación en Cajamarca, no hay centros adecuados para la formación y la innovación tecnológica, y Cajamarca sigue siendo vista solamente como lugar de despensa de oro y no como lugar que puede producir café y diversificar su economía. Nos vamos con las plantitas. Nos tenemos que ir. Y ahí entró nuestro productor del estudio y dice, ¡no vamos! Yo sí nos tenemos que ir. Bueno, con nosotros será hasta mañana. Hasta mañana. Volvemos, chao. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Presenta el microinformativo de la hora. Jueves 11 de mayo del año 2017.